Bienvenidos a todos. Estamos acá en el episodio 102 aparentemente. Vamos a hablar un poco sobre cómo ve Yuval Harari que va a cambiar la trayectoria que hoy tiene la igualdad o la desigualdad existente en la población mundial de cara a los cambios que se vienen acelerando en función de la tecnología y en particular lo que a él le interesa, que es el control de los datos, ¿no? De los datos biométricos específicamente. ¿Vamos hacia un mundo más igual? Esa es la pregunta que en general la literatura dice, bueno, la tecnología se está haciendo cada vez más barata, el acceso a la tecnología, por ejemplo, el acceso a las plataformas es en general gratuito y piensa que eso va a generar un mayor nivel de igualdad. Yuval Harari dice, ojo que en realidad podemos estar en vísperas de que se acrecenten como nunca antes en la historia las desigualdades existentes. Y dice, en las últimas décadas a la gente de todo el planeta se le ha ido diciendo que la humanidad se halla en una senda hacia la igualdad y que la globalización y las nuevas tecnologías nos ayudarán a llegar pronto a ella. En realidad, en el siglo XXI podrían surgir las sociedades más desiguales de la historia. Habla un poco de la revolución industrial como el momento de mayor auge de la igualdad, ¿no? Una mirada bastante interesante. Dice, la revolución industrial hizo que las masas fueran más importantes de lo que nunca habían sido. Las economías industriales se basaban en masas de obreros comunes, mientras que los ejércitos industriales se basaban en masas de soldados comunes. Los gobiernos, tanto de las democracias como de las dictaduras, invirtieron mucho en la salud, la educación y el bienestar de las masas, porque necesitaban millones de obreros sanos que trabajaran en las líneas de producción y millones de soldados leales que lucharan en las trincheras, ¿no? Eso me generó cierto sentido, digamos, de lógica cuando muchas veces en el pensamiento nacional, por ejemplo en el pensamiento nacional argentino, se habla siempre de ir hacia modelos de industrialización, ¿no? Reindustrializar la Argentina, no permitir que caiga todo en el sector servicios o en el sector exportador, ¿no? Obviamente que eso hay que ayornarlo a los tiempos que corren, ¿no? Pero me parece que ese análisis tiene su lógica. La desigualdad hoy en día. Algunos grupos monopolizan de forma creciente los frutos de la globalización al tiempo que miles de millones de personas se quedan atrás. Ya hoy en día el 1% más rico posee la mitad de las riquezas del mundo y lo que es más alarmante, las 100 personas más ricas poseen más en su conjunto que los 4.000 millones de personas más pobres. Recordemos, ¿no?, que el mundo va camino a tener 9.000 millones de personas. Por lo tanto, estamos hablando de que las 100 más ricas del planeta tienen más o menos la mitad de los recursos, ¿no? Esto Yuval Harari ni siquiera entra en lo que nosotros estudiamos normalmente en este canal, que son los fondos de inversión, ¿no? Nosotros, por ejemplo, sabemos que la suma de los 4 fondos de inversión más grandes del mundo tienen en total el equivalente al 18% del PBI del planeta, ¿no? Tienen más o menos, manejan la suma, 4 personas manejan la suma del PBI de Estados Unidos y de la Comunidad Europea en su conjunto. Volvemos a Harari, dice, esto aún podría empeorar mucho. El auge de la inteligencia artificial podría eliminar el valor económico y político de la mayoría de los humanos, ¿no? de esa clase que ya no iba a ser utilizada, en lo que vimos en el video anterior. Al mismo tiempo, las mejoras en biotecnología tal vez posibiliten que la desigualdad económica se traduzca en desigualdades biológicas, y acá creo que Harari presenta un análisis bastante interesante que nosotros ya habíamos empezado a hacer cuando revisamos el trabajo de la singularidad está cerca y cuando desarrollamos nuestra crítica al respecto. Dice, si los nuevos tratamientos para alargar la vida y mejorar las condiciones físicas y cognitivas acaban siendo caros, la humanidad podría dividirse en castas biológicas. Cuando habla de castas biológicas, a mí me lleva directamente a el trabajo de Lewis, ¿no?, que también hemos revisado en la crítica que hicimos de Kurzweil, que se llama La abolición del hombre. Dice, y acá de nuevo a prestar atención con las fechas, ¿no? Recuerden, 2050, el gobierno mundial unido, 2084, dictaduras digitales, 2100,
Dice, hacia 2100, el 1% más rico podría poseer no solo la mayor parte de las riquezas del mundo, sino también la mayor parte de la belleza, la creatividad y la salud del mundo. Una civilización postindustrial que se basa en la inteligencia artificial, la bioingeniería y la nanotecnología podría ser mucho más independiente y autosuficiente. No solo clases enteras, sino países y continentes enteros podrían resultar irrelevantes para este sistema. Fortificaciones custodiadas por drones y robots podrían separar la zona autoproclamada civilizada en la que los cyborgs lucharán entre sí con bombas lógicas de las tierras bárbaras en que los humanos asilvestrados, vendríamos a ser nosotros, lucharán entre sí con machetes y Kalashnikov o AK-47 como normalmente se le conoce. ¿Quiénes poseen los datos? Que es una pregunta bastante interesante y recurrente en el pensamiento de Harari. Dice, si queremos evitar la concentración de toda la riqueza y el poder en manos de una pequeña élite, la clave es regular la propiedad de los datos. El punto a favor que tiene Harari es que prácticamente es el único que está hablando de regular la propiedad de los datos. Ahora, ¿qué pienso yo? Siempre que veo que surge una alarma sobre una nueva tecnología donde se ve en principio todas las bondades que tiene y luego se ve los riesgos, se empieza a generar la necesidad y la empiezan a instalar los medios, como ya muchos conocemos cómo funciona, se empieza a generar la necesidad de que esa tecnología sea regulada. El problema es que para que el ente regulador tiene que ser un ente superior al ente regulado, ¿no? Por una cuestión de lógica, superior en fuerza. Por lo tanto, si lo que uno quiere es regular la propiedad de los datos, estamos hablando de plataformas que llegan a todos los países, la única forma de hacerlo y poder pescarlos y poder pescarlos donde sea que infrinjan estos derechos a constituirse y poder sancionarlos, la única forma de hacerlo a nivel global es con un gobierno mundial, ¿no? Por lo tanto, yo creo que acá la punta del iceberg es regular la propiedad de los datos, ¿no? Lo que está militando, digamos, Harari. Ahora, el iceberg entero lo que quiere conseguir, desde mi punto de vista, es una entidad supranacional, un nuevo gobierno mundial, con la capacidad de ejercer ese poder para regular la propiedad de los datos. Entonces, esta nota es nuestra, dice, aquí en realidad es donde Harari juega a favor del nuevo orden mundial, ya que para regular esos datos a nivel global debemos establecer un gobierno mundial. La carrera para poseer los datos ya ha empezado, encabezado por gigantes de los datos como Google, Facebook, Baidu y Tencent. Estas empresas no venden publicidad, captan nuestros datos. No somos sus clientes, somos sus productos. Ese punto de vista también es bastante interesante, ¿no? Habla bastante de que muchas de estas empresas, por ejemplo Uber, hasta el día de la fecha no ha brindado ganancias, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido? Dice, el sentido no puede ser la monetización a través de la publicidad, ¿no? O sea, el hecho de que Google, Facebook, Baidu y Tencent vendan publicidad dentro de sus plataformas. Dice, eso en realidad no alcanza tanto para financiar a largo plazo a estas organizaciones. Lo que sí en realidad tienen, el valor principal que tienen, es el de poseer nuestros datos personales y luego comercializar esos datos personales. Un poco de pensamiento kurzweiliano por el lado de Yuval Harari dice, humanos y máquinas podrían fusionarse de una manera tan compleja, tan completa que los humanos quizás no lograran sobrevivir si se desconectan de la red. Estarían conectados desde el seno materno y si más adelante eligiéramos desconectarnos, las agencias de seguridad podrían rechazar asegurarnos, los patrones rehusar contratarnos y los servicios de asistencia sanitaria negarse a cuidar de nosotros. Este punto de vista también es interesante, pero empieza a anticipar cómo va a ser este asunto, ¿no? Él dice que vamos a tener que elegir entre ceder nuestra privacidad, la privacidad de nuestros datos biométricos, ¿no? Lo que pasa al interior de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo, ese tipo de privacidad, y cederla a un brazalete, a un reloj, a una plataforma que los va a estar monitoreando, a cambio de poder acceder a las mejoras en el sistema de salud que estas aplicaciones nos pueden brindar, como alertarnos de diferentes enfermedades que estamos transitando o que estamos empezando a incubar, ¿no? Esa sería la ganancia y la pérdida sería entregar nuestra privacidad de los datos. Entonces, Yuval Harari plantea que
a alguien se le podría ocurrir empezar a tensar esa cuerda y que la gente no va a dudar mucho en ceder su privacidad, esta privacidad, la de los datos biométricos, para acceder a estos nuevos sistemas de salud. Otra cosa bastante interesante que dice es que cuando ese fenómeno empiece a ocurrir, es muy probable que los estados nacionales ya no tengan el incentivo para brindar ellos los sistemas de salud pública, ¿no? Algo que hoy suena descabellado, pero hay que ver cómo se va desarrollando hacia adelante. Espero que hayan disfrutado este episodio número 102 y seguiremos profundizando estas interesantes discusiones en los próximos capítulos. Un abrazo muy grande.